¡Wow! Sí, estas velocidades son reales. Ya está, ya lo he montado en casa. Una red de Ethernet de 10 GB, un NAS con conectividad de 10 GB, switches de 10 GB, una red de 10 GB porque me apetecía montarla, porque era uno de esos proyectos que tenía pendientes para este año. Ni más ni menos. Y buscar los límites que nos vamos a encontrar en una casa normal a la hora de intentar montar una red de alta velocidad, sin utilizar fibra. Tengo muchos productos por aquí delante. Un NAS de alta velocidad y almacenamiento hiperrápido, y un complemento para tener más almacenamiento en discos tradicionales. Equipamiento de red para conseguir esta red de 10 GB. Y almacenamiento. Mucho almacenamiento. ¿Merece la pena montar 10 GB en casa? ¿Merece la pena esta locura? Vamos a verlo. Y os vais a sorprender porque además toda esta locura la he hecho con el cableado más normal que podemos encontrar en casa. Cat 6. No Cat 7, no Cat 6A. Lo normal que podemos tener en casa. Un cable, un estándar de cable que en principio no soporta o no garantiza los 10 GB. Y que sin embargo ha funcionado perfectamente. A pesar de que hablamos de 3 plantas de diferencia. El primer paso de este proyecto ya lo vimos en el canal. Fue utilizando este Flash Store de 2,5 GB de conectividad que ya de por sí daba velocidades bastante decentes. Pero gran parte de este proyecto ha sido gracias a la gente de Asustor. Cuando hice la review de este Flash Store 6 de 2,5 GB, me escribieron y me dijeron: oye, llévalo un paso más allá. Te enviamos el Flash Store 12 de 10 GB y un sistema de expansión adicional para que tengas más almacenamiento. Continúa tu proyecto de 10 GB. ¿Y por qué no? Y sinceramente se lo agradezco mucho. Son equipos de nivel profesional, no son nada baratos y dudo que ahora mismo hubiese podido comprarlos. También me han enviado este bicho, un auténtico bicho, un router Wi-Fi con un switch de 10 GB incorporado. Pero os haré un vídeo dedicado para este cacharro que para quien busque una Wi-Fi hiper rápida en casa puede ser una muy buena opción, tampoco es barato. Y luego pues me ha tocado sacar la visa a pasear. Almacenamiento, mucho almacenamiento. Equipamiento de red, tarjeta PCIe de 10 GB para mi PC, switch. Empecemos hablando de este Flash Store 12. Es muy parecido al Flash Store 6 que ya vimos en el canal. Equipa un Celeron quad-core de muy bajo consumo de 2 GB. Viene con 4 GB de RAM ampliables, ya se podían estirar un poquito. Y 12, sí, 12 bahías M2. El doble que su hermano pequeño. Es pequeño, de muy bajo consumo, tiene un único ventilador, por lo tanto es muy silencioso y la CPU tiene refrigeración pasiva. Para instalar las 12 unidades M2 que puede equipar este cacharro tendremos que abrirlo por los dos lados. Básicamente tenemos que quitar 4 tornillos. Después las unidades se instalan de forma muy sencilla, ni siquiera necesitamos un tornillo para sujetarlas. Igual que el Flash Store 6, lleva un sistema de enganche con una presilla que hace que sea muy sencillo instalar cada una de estas unidades M2. Como os he dicho, originalmente viene con un módulo de memoria de 4 GB, que aun siendo suficiente, más que suficiente para utilizarlo puramente como NAS, sinceramente, en cuanto queremos correr contenedores Docker o en mi caso utilizar algo como Jellyfin o Plex, en mi caso es Jellyfin, 4 GB se quedan justitos. Así que he aprovechado y dado que tengo otros mini PCs por aquí a los que les puedo robar un módulo de RAM, pues he quitado 16 GB y se los he puesto a este Flash Store. Sinceramente 16 GB me suenan bastante mejor que 4. Hablando de la CPU, este cacharro es una CPU de muy bajo consumo y es justita, tope para lo que queremos hacer con él. Como NAS es perfecto y lo bueno que tiene es que aun siendo una CPU Celeron, tiene decodificación por hardware de vídeo. Por lo tanto, podemos correr Jellyfin sin ningún problema porque todo lo va a hacer la GPU. Yo os garantizo que funciona muy bien. Ya os lo indiqué en el último vídeo, para mí ya no me merece la pena ni siquiera montar Jellyfin en un mini PC bajo Proxmox. Lo instalo aquí, tengo todo el contenido aquí, todo ese contenido legal por supuesto, y me evito transferencia por red. Y es que va genial. Por otra parte tenemos el Expanstor 4, vaya nombrecito. Es una unidad muy parecida a un NAS tradicional que sirve para ampliar almacenamiento con discos mecánicos. Pero ojo, no es un NAS independiente, se conecta como un hijo del Flash Store, por USB 3.2 a 10 GB de conectividad, más que suficiente para gestionar discos mecánicos. En el caso de este modelo soporta hasta 4 discos y 22 teras cada uno.
Parece un NAS, pero no lo es. No se conecta vía red, solo se conecta vía USB. Y lo bueno es que se integra, ahora lo veremos, de forma completamente transparente con el NAS. Por lo tanto, vamos a tener un único NAS, una única consola de administración, un único sitio donde gestionar el almacenamiento. Es perfecto para almacenamiento a largo plazo, backups, para almacenar cosas a las que no necesitemos una velocidad de una unidad M2, dado que el coste por tera es más barato. Por otra parte tenemos el equipamiento de red, cosa esencial si queremos llegar a montar 10 GB en casa. La gente de Asus me envió este bicho que es increíble, es un router Wi-Fi 6E con una velocidad de conexión bestial y además con un switch de 2 bocas de 10 GB, que es perfecto también para utilizarlo como switch. No os preocupéis porque además es un cacharro que puede venir muy bien para quien quiera quitar también el router del operador, así que haré un vídeo dedicado en los próximos días porque, como os he dicho antes, no es un cacharro especialmente barato, mucho menos, pero es un cacharro interesante para quien quiera mucha velocidad Wi-Fi en casa. Por otra parte, un switch Zixel que he comprado para este proyecto. Lo que me ha gustado de este switch y lo que no. Bueno, lo que me ha gustado es que, aparte de que dentro de que no son baratos, pero hablamos de unos 200 euros, que es un precio bastante aceptable para un switch que tiene varias bocas de 10 GB, de hecho tiene 3 bocas más una con un puerto SFP, que está muy bien, también tiene otras 8 bocas gigabit, es semi-managed, aunque en realidad es managed porque permite gestionar VLANs, permite gestionar link aggregation, lo cual es muy interesante porque con las bocas de 1 GB podemos conseguir más ancho de banda y tiene una cosita que tenéis que conocer que a mí personalmente no me ha convencido, aunque no me moleste mucho, y es que es de ventilación activa. Se calienta mucho y hace bastante ruido. Pero claro, es que estamos hablando de un cacharro de 200 euros y los switches de 10 GB baratos no son. Pero eso sí, la interfaz web es muy correcta, funciona bien y aparte de calentarse como un horno, no me ha dado ningún problema. Por otra parte, vamos a necesitar que los ordenadores u ordenador, en mi caso, donde quiero tener esa conexión 10 GB en la red sí o sí para sacarle partido a la velocidad del NAS, tenga conectividad Ethernet de 10 GB. Normalmente los ordenadores no la traen incorporada en la motherboard, así que en mi caso lo que he hecho es instalarle un adaptador de red PCIe que está bien, además tiene un chipset que es bastante correcto, se instala fácilmente, en mi caso tenía un slot disponible, así que es una instalación bastante sencillita, sobre todo si ya habéis trasteado con un ordenador. Se instala en 5 minutos y ya tenemos conectividad 10 GB también en el equipo en el que vayamos a trabajar, en mi caso es mi equipo de edición. Y por supuesto, más almacenamiento. Lo cual me hace falta. Siempre os lo digo, ¿no? Sabéis la cantidad de almacenamiento que gasta crear contenido en 4K, sobre todo cuando quieres guardar todo. No quieres borrar casi nada porque luego tienes referencias de los productos, cosas que has utilizado, tienes cositas que te pueden servir y que realmente sirven a futuro. Es como una especie de Diógenes. Y estas unidades M2 casi terminan siendo lo más caro de todo el proyecto. Dicho esto, ¿cuál era mi objetivo? Aparte de pasármelo como un enano. Lo primero era ver cómo de realizable es montar una red real para trabajar a 10 GB en una red doméstica. ¿Qué dificultades podía haber? Si era posible, si era factible, cuánto sumaba todo el proyecto, que es algo también importante. Pero también quería probar si era posible, porque por lo que había leído tenía que serlo, no tener que recablear toda la casa. Aunque yo aproveché y recableé, sí que tengo una tirada que baja de aquí al rack en cable Cat6, no lo quité, el resto es 6A. Así que probé a utilizar solo ese cable Cat6 para las comunicaciones de 10 GB. Me vais a preguntar por qué. Pues porque si esto lo queréis hacer en casa, posiblemente cable Cat6 tengáis, pero no tengáis 6A. Y era una cosa interesante a probar. Y realmente es que funciona bien. Hablamos de una tirada de, ¿qué serán? 20 y pico metros entre cajas de registro y demás para bajar de aquí a donde está el rack. Unos 20 y pico. Y esos 20 y pico, el cable Cat6 lo soporta perfectamente para 10 GB. Así que si ya tenéis la casa cableada así, posiblemente no os haga falta, sobre todo si el cable es decente, si no pasa al lado de canalizaciones eléctricas, bla bla bla, posiblemente no os haga ni falta recablear la casa, que es mucho tiempo y también se gasta dinero y se monta bastante pollo. El segundo objetivo era el mismo que tenía cuando monté el NAS de 2,5.
Al final, intentar almacenar todo, estar copiando archivos del NAS al ordenador para editar de un lado para otro, borrando, es algo que no me apetece hacer. Me apetece tener todo en un almacenamiento y poder editar mientras estoy utilizando los vídeos en ese almacenamiento, todo a través de red. Y son vídeos, son RAWs en 4K, así que ocupan bastante. La idea principal era esa, poder hacerlo sin ningún tipo o casi ningún tipo de latencia, sin tener que estar esperando, sin trompicones, sin saltos. Con 2,5 era suficiente, ya lo probé. Con 10 tenía que ser todavía mejor. También lo he comprobado. La puesta en marcha de un NAS de este tipo, la verdad es que está hecha para todos los públicos. Bueno, y entre que arranca el NAS y se reinicia y se configura, si podéis, os agradezco mucho que le dejéis un like al vídeo, os suscribáis al canal, le deis a la campanita, todas esas cosas que ayudan a que el canal pueda seguir creciendo. Sigamos. Una vez que hayamos instalado las unidades de almacenamiento, lo vamos a conectar y lo vamos a encender. Un par de minutitos después sonará un pitidito indicando que ya está listo. Accedemos vía web, es lo más sencillo, toda la interfaz web que tiene es perfecta y vamos a hacer la configuración inicial. Posiblemente nos pida que lo actualicemos y después vamos a crear el o los volúmenes. Podemos trabajar sin RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, dependiendo del número de unidades y de lo que queráis montar. Yo en mi caso he creado varios volúmenes, porque tengo unidades M2 de distintas velocidades o generaciones, vamos a decirlo así. También para hacer pruebas, aunque ya os digo que en el fondo no he notado grandes diferencias. Pensé que iba a notar más diferencias de velocidad porque tengo unidades que son Gen 4, tengo unidades que son Gen 3. La verdad es que he aprovechado para llenar las 12 bahías y bueno, pues también he tenido que reaprovechar las unidades M2 que tenía en el otro Flash Store o que ya tenía por casa sin utilizar, porque chicos, es que valen mucho dinero. Hay una cosa que sí me ha sorprendido del Flash Store 12, sobre todo comparándolo con el 6, y es el calor. A pesar de ser una CPU de bajo consumo, al tener una refrigeración completamente pasiva, sí que es cierto que tiende a calentarse mucho. Tienden a funcionar bastante calentitos, siempre en los rangos de temperatura que da Intel, pero son procesadores que están trabajando en 85-90 grados siempre, sobre todo en este Flash Store 12. Y aunque Asustor dice que es lo normal, no hay ningún problema, es lo que dice Intel, no dan ningún tipo de warning ni aviso, yo personalmente me parece que es una temperatura altita. No me gustaría que estuviese varios años funcionando a esa temperatura. Pienso que en el fondo, aunque sea dentro de muchos años, termina cortando la vida útil. Así que he decidido hacer algo que ni siquiera es necesario hacer, pero ya que estaba lo he hecho, que ha sido abrirlo, quitarle el heatsink y cambiarle la pasta térmica, ponerle una pasta térmica de mayor calidad, una pasta térmica que yo utilizo cuando ensamblo cualquier equipo, que a mí me funciona muy bien, que es densita, que ayuda, y con eso pues básicamente he conseguido bajarle la temperatura 20 y pico grados, que no está nada mal. Como lo voy a tener funcionando dentro de un rack bien calentito, que la ventilación no es la mejor del mundo, yo he preferido hacerlo. ¿Es necesario? No. ¿Se puede hacer? Bueno, se anula la garantía. Pero si queréis bajarle la temperatura, es una acción que es como cualquier otro ordenador. Si estáis acostumbrados a cambiarle la pasta térmica a otros componentes, consolas y demás, pues aquí se le puede hacer igualmente. Una vez configurado el NAS, tenía también que decidir cómo trabajar. Dado que edito en Windows, pues tenía dos opciones principales. O bien trabajar con Samba, SMB, o bien exponer unidades iSCSI. Yo he decidido lo primero, aunque sé que con Samba voy a perder un pelín de velocidad o un poquito de velocidad, porque quiero poder acceder a los recursos desde cualquier sitio, incluido el móvil. Así que ha sido la opción normal. Es verdad que un pequeño porcentaje de velocidad lo pierdes porque Samba no es el mejor protocolo del mundo o el más óptimo, pero desde luego es más que suficiente para que se pueda trabajar sin ningún problema y se le saque una velocidad muy decente a este cacharro. ADM, que es el sistema operativo o la capa de personalización sobre Linux que tiene Asustor, es súper parecido a Synology o QNAP. Todos se copian entre todos. Y aparte de las típicas aplicaciones móviles que tiene para poder sincronizar fotos, acceder a vídeos, bla bla bla, lo bueno que tiene es que es una interfaz muy sencilla que además tiene soporte para instalar contenedores Docker. Y eso es algo fundamental porque permite montar
lo que queráis, incluso Home Assistant o, como es mi caso, Jellyfin. Lo único importante si montáis un sistema multimedia es que habilitéis en la configuración de Asus Store, dentro del NAS, esa transcodificación o el que exponga esa transcodificación GPU para que la utilicen los contenedores Docker como Jellyfin. Así, la CPU no va a sufrir, la CPU no va a tener que hacer nada, la GPU se va a encargar de todo. También le podemos instalar una solución VPN, ya sea WireGuard, sea OpenVPN o sea Tailscale, como vimos en un último vídeo que os dejo por aquí arriba. Así que veis que es un cacharrito que os puede servir para mogollón de cosas, aunque está claro que su uso principal es el almacenamiento a alta velocidad. Las pruebas de velocidad son absolutamente increíbles. He estado utilizando, siempre me lo preguntáis, para las pruebas que veis, sobre todo en línea de comandos, iPerf 3 como herramienta. Tiene un modo servidor, un modo cliente para poder lanzar pruebas de velocidad y la verdad es que permite evitarnos estos temas de protocolos, no protocolos. Aquí vemos a cuánto da la red, que son velocidades esperables para 10 GB con las pérdidas normales, porque al final esto da para lo que da, siempre hay pérdidas. En mi equipo de trabajo es un i7 de 13ª generación, es un 13700K, es decir, que tiene una CPU más que perfecta y con muy poquito cuello de botella. Pero siempre hay cuellos de botella cuando alcanzamos o vamos a velocidades tan rápidas. El ordenador, la interfaz de red, el almacenamiento, los switches, todo se va quedando con un poquito. Eso al final en 1 GB pues apenas se nota, en 10 se nota más, en 25, en 50 o 100, pues cada vez vamos subiendo los requisitos que tiene el hardware. Una de las pruebas que más me ha asombrado es la de trabajar con Premiere Pro editando un proyecto en remoto, abierto en remoto desde el propio NAS y trabajando con todo en remoto. Y es que os digo una cosa, si no me dicen que está en remoto, yo creo que no me doy cuenta de que no está en el propio ordenador. Es francamente imposible, o desde luego muy difícil, darse cuenta de que los archivos no están en local. Así que ya no es que pueda utilizar referencias de vídeos que tengo en el NAS, es que casi puedo guardar los proyectos en el NAS si voy a estar trabajando en ellos, por ejemplo, desde mi ordenador y a lo mejor voy a terminar de editarlo en el portátil. Es una absoluta pasada. Eso sí, claro, estamos hablando de equipos de alto coste. Con respecto al Expand Store, de nuevo, vaya palabra, o sea, es difícil de pronunciar. Lo bueno que tiene es que funciona como un NAS al uso. Vamos a meter los discos mecánicos en las 4 bahías que tiene, lo vamos a enchufar a la corriente, lo vamos a enchufar por USB, lo va a reconocer ADM como si fuese más discos para crear un volumen. De hecho, también podemos utilizar RAID 0, RAID 1 o, como es mi caso, RAID 5, dado que voy a poner 4 discos idénticos. Así aprovecho más el espacio que con RAID 1. Y después es un volumen más, una unidad más dentro de ADM. Se puede utilizar para más cosas, auto backups, sistemas propios de ADM. En mi caso lo he creado como un volumen y lo que me permite luego es diferenciar y elegir dónde envío cada tipo de contenido. Pues a lo mejor documentos, a lo mejor vídeos o películas, las envío a ese tipo de almacenamiento y lo más común o mi trabajo de edición lo dejo en el almacenamiento M2, que siempre va a ser más rápido. Bueno, por último también os quiero enseñar este cambio de switch en el rack y lo que he hecho para intentar optimizar todo lo máximo posible. Este switch Zixel que os he dicho antes tiene varias cosas que me interesaban. Aparte de la gestión VLAN, permite hacer link aggregation, a diferencia del otro de 2,5 que tenía. Lo bueno es que, como podéis ver, tengo una boca conectada a mi workstation, otra boca conectada a este NAS Flash Store y luego tengo de las salidas de 1 GB 2 cables en link aggregation al switch principal. De esa forma así duplico el ancho de banda para conectarme al resto de la red, que aunque sea una red de 1 GB para todos los cacharros que solo soportan 1 GB, me permite poder tirar mucho más, poder tirar desde 2 cacharros al máximo. Estoy haciendo pruebas con iPerf, utilizando 2 equipos con conectividad de 1 GB, tirando contra el NAS y así ambos pueden ir al límite de su velocidad sin ningún problema. Así que, bueno, voy optimizando la red poquito a poco, que también era lo interesante, ir haciendo pruebas, ir optimizando, ir gastando más dinero. Vamos a hablar de las conclusiones y vamos a responder a esa pregunta que yo creo que todos nos hacemos en la cabeza. ¿Merece la pena montar una red de 10 GB en casa? ¿Tener almacenamiento con conectividad de 10 GB?
Pues no lo sé. Dependerá de si le vais a sacar partido o no. Y no es fácil sacarle partido. 10 GB es mucha velocidad. A mí me encanta, es algo que quería hacer y que tenía metido en la cabeza que tenía que hacerlo sí o sí, pero admito que es un poquito overkill. Ya lo voy diciendo yo porque si no estoy seguro que en los comentarios alguno lo va a decir. Y es que no es barato, así que ahora hablemos de cuánto cuesta montar todo esto, porque sí, está claro que yo parte del equipo me lo ha cedido Asustor, así que no me lo he gastado, pero si lo queréis montar es a sumar. Desde luego yo no os voy a decir que es barato de montar y que por 200 o 300 euros tenéis todo. No os voy a engañar. Plantearos si necesitáis 10 GB en casa porque os obliga a cambiar gran parte del equipamiento de red. Unas de este tipo, un FlashStore 12, está sin almacenamiento, solo en NAS, en torno a los 1000 euros. Es un precio muy bueno para un equipo que da este rendimiento y estas posibilidades, pero es un equipo de alta gama, ¿vale? O sea, empezamos por un precio que ya tenemos la cuenta en 1000. El Expanstor para discos mecánicos son otros 300 y pico euros. La tarjeta PCIe, en mi caso creo que han sido unos 70 euros lo que me he gastado en ella. Y los switches, dependiendo de lo que necesitéis, si necesitáis solo uno pues mejor, no son baratos. Este Zixel que he montado cuesta unos 200 y pico euros. En mi caso lo bueno es que con uno ha sido suficiente porque la otra parte que necesita otro switch lo he resuelto con el equipo de Asus, pero ese equipo de Asus exactamente no recuerdo cuánto vale ahora, pero sí que está en torno a los 300, 400 o 500, son equipos caros. Por lo tanto, estamos hablando de que ya estamos en ¿qué? En 2000 euros tranquilamente. Y luego, claro, hay que almacenar, así que hace falta almacenamiento. Las unidades M2 baratas no son. ¿Y qué vas a meter? Mínimo unidades de 1 tera o 2 teras. Porque es que menos no tiene sentido. Las Crucial, que son las unidades M2 más baratitas que he metido, son 100 y pico euros. Las Corsair, que son más rápidas, costaban 200 y algo. Así que te vas mínimo, dependiendo del almacenamiento que quieras meter, a otros 1000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de que son 2000 y pico, 3000 euros montar una red de 10 GB en casa. No es cosa menor. Eso es lo que vale montar una red de 10 GB con almacenamiento de 10 GB para poder sacarle partido, por lo menos con productos comerciales. Posiblemente te puedes montar un mini PC con un adaptador de 10 GB o un microserver, hacértelo tú más barato. Pero sí que he pensado una cosa. Intentar montar un NAS de 10 GB y meterle discos mecánicos no tiene mucho sentido, porque es que el cuello de botella va a estar en los discos mecánicos. Necesitas almacenamiento hiper, mega, ultra rápido. Yo os digo que con el partido que le saco, porque es que estoy todos los días utilizándolo para editar, sí que me lo plantearía, aunque es un pastizal, pero plantearos si necesitáis 10 GB. Eso sí, el que quiera o necesite muchísima velocidad, os puedo decir que es un equipo que está bien hecho. Consume poco, no es ruidoso, tiene una interfaz curiosa que funciona bien, tiene mucho almacenamiento para unidades M2, lo cual es súper importante y es lo que normalmente no encontramos hecho, algo donde podamos meter 12 unidades M2. Pero eso sí, hay que pagar lo que vale. Así que recomendable, pues os lo recomiendo, pero no es apto para todos los bolsillos. Eso también os lo digo. Si a estas alturas todavía estáis por aquí, os leo en los comentarios. Decidme si os plantearíais algo así o si os parece una locura más. Pero si por lo menos habéis disfrutado el proyecto conmigo. Como siempre, si el vídeo os ha gustado, os invito a que le dejéis un like. Ayuda muchísimo a que YouTube se lo recomiende a más gente. Si sois nuevos, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita. Os dejo un par de vídeos para que sigamos juntos un ratito más. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.